me corresponde a mí, soy Marilú López, presentarles la introducción a lo que es el DICAM. Realmente quiero empezar por comentarles cómo fue que abordamos esta aventura de traducir la versión de DICAM al español, junto con mis colegas, socios y amigos Ramón Hernández y Cristian Vázquez. Iniciamos esto un poco contagiados por el espíritu que traía, el entusiasmo que yo traía después de haber coordinado la traducción al español del DIMBOC, del DAMA, también asociación orientada a impulsar las prácticas de gestión de datos. Iniciamos este trabajo voluntario, después nos integramos con FIT Academy, el brazo académico de FIT Strategy, y nos alcanzó el tiempo. Empezamos con la versión 2.1 de DICAM y terminamos traduciendo la versión 2.2 que ponemos ahora con mucho orgullo y mucho gusto a su disposición. Pero ¿qué es el DICAM? DICAM es pues un gran recurso porque es un modelo de evaluación, pero basado en capacidades para conocer cómo están las organizaciones en términos de gestión de datos. Y bueno, realmente es una guía que nos va a ayudar para saber cómo implementar la gestión de datos, cómo pasar de la teoría a la práctica, a la realidad, y tener una manera de gestionar las expectativas de qué es lo que tenemos que hacer. Al estar basado en capacidades, podemos conocer realmente qué es lo que tenemos que ir implementando, qué es lo que tenemos que tener en términos de capacidades, habilidades, qué recursos, cómo organizar y cómo estructurar esos recursos dentro de nuestra organización. Es una herramienta que nos va a facilitar el establecer esas hojas de ruta, esas veredas por las que tenemos que ir transitando y con esto poder construir, arrancar nuestras estrategias de datos, elemento fundamental para el éxito de la gestión de datos en cualquier organización. El DICAM tiene 4 pilares fundamentales. El primero, que tiene que ver con el contenido de los datos que vamos a gestionar, saber dónde están, saber cómo se documentan, cómo están definidos. Pero un pilar fundamental es el de poder tener un programa sostenible, porque esto no es gratis, no es un proyecto puntual. Necesitamos tener financiamiento para que esto pueda ser un continuo a través de los años. Y eso lo aborda el DICAM de manera muy relevante. Otro de los pilares es poder tener datos de calidad que puedan responder a las necesidades, a las expectativas de cada una de las líneas de negocio. Y finalmente, la colaboración entre todos los elementos, todas las distintas áreas de la organización. Está compuesto el DICAM por 8 componentes. Cuando empezamos nuestra primera traducción eran solo 7, nos alcanzó el destino y se agregó el 8º componente, que es muy, muy relevante. En la siguiente sección, Cristian nos va a hacer favor de explicar cada uno de los componentes. Tiene 2 componentes fundamentales que van a dar sustentabilidad a la práctica de gestión de datos. Ya veremos cómo es de relevante el tener una estrategia de datos y el tener un caso de negocio y un proceso que nos ayude a conseguir el financiamiento para la práctica. Son 4 componentes que tienen que ver ya con la realización, y aquí es bien importante destacar la importancia de la arquitectura de datos y cómo DICAM le da tanto realce al papel de puente de la arquitectura de datos, que dedica 2 componentes a la arquitectura de datos. Una en su vinculación con la arquitectura de negocio y otra en su vinculación con la arquitectura tecnológica. Después viene calidad de datos y gobierno de datos. Todo esto con el elemento de colaboración. Y finalmente se le agregó el componente de aplicación de todo esto, de aplicación de los datos, que es la parte de analítica. Algo muy importante es que es un modelo basado en capacidades. De estos 8 componentes que vimos, tiene 38 capacidades y 133 subcapacidades. Por cada uno de ellos tenemos una serie de objetivos para tener muy claro por qué hacemos las cosas. Tenemos que saber qué es lo que andamos persiguiendo, qué es lo que queremos obtener, y para eso son los objetivos. Hay una serie de recomendaciones de artefactos, porque son todos los elementos, documentos, cualquier tipo de correo, cualquier tipo de evidencia que nos permite sustentar que algo está ocurriendo. Y uno puede determinar a qué nivel quiere hacer la evaluación.
Uno se puede quedar a nivel de capacidades o hacer una evaluación mucho más detallada a nivel de subcapacidades. Cualquiera de los miembros del EDM Council tienen acceso a estos recursos y pueden hacer su propia autoevaluación, o bien pueden apoyarse en los partners del EDM Council para poder apoyarles a hacerle la evaluación de sus organizaciones. A diferencia de otros modelos de madurez, el DICAM tiene 6 niveles de puntuación. El nivel más bajo es el no iniciado. Cuando uno dice, bueno, mira, no tengo la capacidad, que algo importante es que la evaluación, ya les decía, se puede hacer a nivel de cada capacidad o a nivel de cada subcapacidad. Uno las va calificando y uno puede decir, bueno, el nivel 1 lo califico porque no tengo la capacidad, no la hemos hecho, o a lo mejor llega a aparecer en la organización, pero de manera muy puntual, muy discreta y no replicable. El nivel 2 o conceptual es cuando ya se empieza a platicar del tema, ya hay un interés, ya se comenta en reuniones de trabajo, pero no se ha empezado a hacer. El nivel 3 es cuando ya decimos que está en desarrollo. No importa cuánto tengamos de progreso, ya estamos trabajando, ya hay gente dedicando tiempo a trabajar en la implementación de estas capacidades. El nivel 4 es cuando ya está documentado, ya está establecido, ya tenemos las aprobaciones de toda la gente que está involucrada e interesada en temas de gestión de datos y ya lo tenemos listo para empezar a desplegar en toda la organización. El nivel 5, cuando ya lo logramos, ya está desplegado en toda la organización. Y el nivel 6 ya es el clímax, donde ya es parte del día a día dentro de la organización. Y además cada año lo vamos perfeccionando. Por tanto, es muy fácil llegar a nivel 3, pero pasar del 3 al 4, ahí sí es el salto de la muerte. Si no tenemos nada, el nivel 1 es no tengo nada y el nivel 3 es ya estoy trabajando, pues es muy fácil pasar del 1 al 3. Llegar a decir, ya está todo documentado, ya tiene todas las aprobaciones, ya toda la organización lo conoce, eso es un poquito más complicado. Por tanto, es muy importante arrancar e ir midiendo. Al hacerse la medición en cada una de las subcapacidades, puede uno llegar a tener capacidades o subcapacidades con un muy buen nivel de madurez y a lo mejor otras no tanto. Todo esto se mete en una calculadorcita que al final nos da un valor con decimales muy preciso que nos permite establecer en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Hay dos tipos de evaluaciones, las que se hacen por sentimiento o por percepción y las que se hacen ya basadas en evidencias, que son las más relevantes. Lo que se recomienda es a organizaciones que están empezando la adopción, la implementación de gestión de datos, que hagan sus evaluaciones por percepción. Y ya después del segundo año, donde ya hayan producido elementos que puedan dejar huella, estas evidencias, entonces sí ya hacer sus evaluaciones periódicas sustentadas en evidencias y no simplemente en percepciones. Una de las ventajas que ya nos decía Jim es que el EDM Council provee referentes de la industria. Por tanto, cuando ustedes hagan su evaluación, van a poderse comparar con otras organizaciones del mismo sector. Finalmente, las recomendaciones para aplicar el DICAM es, primero, pues definir el alcance, definir qué parte de la organización quieren ustedes aplicar, definir si va a ser una división o a toda la organización, qué parte o qué componentes quieren empezar a evaluar, integrar todas estas capacidades y formalizar, educar a toda la organización les va a ayudar mucho para diseminar un lenguaje común. Y algo muy importante que es que puedan integrar estas capacidades del modelo a su definición de estrategia de datos. Ya veremos al final en nuestro caso de estudio que queremos compartir con ustedes cómo es que esto puede ser realizado. Quisiera pasar a nuestra siguiente sección con Cristian Vázquez para que nos platique un poquito más de cada uno de los componentes del DICAM. Por supuesto, Marilu, muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Vamos a empezar, tomaré unos minutitos para contarles el diagrama, el frisbee del modelo de referencia de DICAM y no puedo ser exhaustivo porque eso nos llevaría a muchos de estos webinars, pero para cada uno de los componentes les voy a contar de qué se trata, qué capacidades busca desarrollar y cómo logra embonar
así como el frisbee embona perfectamente cada una de sus partes, como lo que buscamos al desarrollar estas capacidades es que cada uno de los elementos en la organización, en la empresa, cobren sentido y embonen unas con otras. ¿En beneficio de qué? Pues en beneficio de la gestión de datos y en beneficio de los objetivos de negocio. Por último, en cada lámina trataré de puntualizar algunos aspectos que me parecen relevantes o que me parecen importante subrayar. Vamos con el primer componente, que es la estrategia de gestión de datos y el caso de negocio. Cada uno de estos componentes lo que hace es desarrollar capacidades. Así es que, por ejemplo, este primero lo que busca es desarrollar las capacidades en la organización para ser capaces de definir, organizar y en general gobernar la gestión de datos. Eso es lo que buscamos aquí. Es muy importante que esto se haga de acuerdo o en consonancia con los objetivos y las prioridades de negocio. Lo que manda siempre son los objetivos de negocio, alinear los objetivos de negocio con la gestión de datos. Eso implica entonces que necesitamos una estrategia, o dicho de mejor manera, alinear las estrategias. Un elemento muy importante aquí que vale la pena puntualizar es el caso de negocio de la gestión de datos. ¿Qué es eso? Pues así como cualquier otro caso de negocio, lo que busca es justificar ¿para qué estamos creando y para qué queremos financiar una iniciativa de gestión de datos? El caso de negocio lo que contiene es toda la problemática de datos, la manera en que se pueden enfrentar y el beneficio que nos va a traer solucionar esos problemas de datos. Es muy importante el caso de negocio porque hay que estar conscientes de que en la organización los recursos se los van a llevar a aquellos casos de negocio que sean más rentables. En la medida en que nuestro caso de negocio de gestión de datos haga notar su importancia y el valor que nos va a arrojar, será mucho mejor. Solo puntualizar, en esta primera parte desarrolláramos las capacidades para tener una estrategia de gestión de datos. Muy importante definir el caso de negocio. Muy importante que todo sea en consonancia con los objetivos del negocio, es decir, que se tenga una visión holística de toda la estrategia. Siguiente elemento. El programa de gestión de datos y el modelo de financiamiento nos va a ayudar a desarrollar las capacidades que nos permitan echar a andar o gestionar una oficina de gestión de datos. Esta oficina de gestión de datos será una figura organizacional que se va a encargar de gestionar los programas, gestionar a las partes interesadas, gestionar las comunicaciones, la capacitación y dos cosas muy importantes que vale la pena subrayar aquí. La medición del rendimiento. ¿Qué tan bueno ha sido el programa? Y segundo, el tema de la gestión de los fondos. Hay que destacar aquí que es muy importante tener claro y definido el modelo de financiamiento de gestión de datos. Porque tenemos que tener conciencia de que la gestión de datos tiene que ser un programa que se quede instalado en la organización y no un mero proyecto finito en el tiempo que en algún momento dejará de suceder. Entonces, garantizar ese modelo de financiamiento es fundamental. Y es esta figura organizacional quien lo debe hacer. Tercer bloque, muy interesante porque ya decía Marilú, hablaba ahora de la arquitectura de datos. Este bloque nos permite hacer el primer vínculo. Nos permite crear las capacidades nuevamente para integrar los procesos de negocio con los procesos de datos o con la función de arquitectura de datos. Tiene que haber congruencia entre el proceso de negocio y los flujos de datos. Propiamente dicho, la arquitectura de datos se trata de definir los modelos de datos, las taxonomías o las ontologías en todo caso, y de manera más elemental pues los dominios de datos, los metadatos e incluso por ahí empezando a vislumbrar la calidad, aquellos datos que son críticos para el negocio. Aquí nos vincula el proceso con los datos, arquitectura de negocio con arquitectura de datos. El cuarto elemento es la arquitectura de datos y la arquitectura tecnológica, que es el siguiente vínculo. Si en el punto anterior ya desarrollamos las capacidades para vincular el proceso con los datos, ahora vinculamos los datos con la arquitectura tecnológica. Este componente nos permite entonces alinear los requerimientos arquitectónicos del negocio con toda la parte tecnológica. Y aquí se cierra el círculo, ¿no? Las tres: proceso, datos y tecnología, desde el punto de vista de la arquitectura empresarial, ¿no? Siguiente componente, la gestión de calidad de datos, importantísima. Basta decir que lo que nos permite es echar a andar un proceso de gestión de calidad como debe funcionar en las organizaciones. Nos permite desarrollar las capacidades para poder identificar nuestros datos críticos, hacer un perfilado, medir la calidad, pero más importante que todo esto que acabo de decir, gestionar los defectos y corregirlos, siempre con este principio de corregir desde la causa raíz. En este componente se busca buscar
el ciclo completo de la gestión de la calidad de datos. Una vez gestionada la calidad, el siguiente bloque nos habla del gobierno de datos. Y el gobierno de datos, en su expresión más simple, es el conjunto de capacidades para poder tener una estructura organizacional, líneas de autoridad, roles, responsables, esta importantísima figura de los custodios, las políticas, los procesos y los estándares, para que toda nuestra gestión de datos funcione como un reloj durante todo el tiempo de vida de nuestra organización. Entonces, el objetivo aquí es crear capacidades para gobernar nuestra gestión de datos, llevándola a un nivel incluso de políticas y estándares dentro de la organización. Siguiente componente es el de el alcance de ambiente de control de datos. Tiene un alcance muy general, porque de alguna manera lo que busca es que de manera conjunta todos los elementos que hemos estado construyendo funcionen coordinadamente a lo largo de toda la organización. Permite que funcione para todo el negocio y para cada una de las líneas de negocio, garantizando que se cumplen los objetivos de negocio, las iniciativas de gestión de datos y los objetivos particulares de cada una de las áreas dentro de la organización. El último bloque que recién se agregó en la versión 2.2 es el alcance de la gestión de analítica. Y es que de alguna manera todo lo que hemos hecho en los 7 componentes anteriores vienen a relucir en este bloque, en este componente tan importante para las empresas que es la analítica. Para que la analítica funcione, pues necesita estar nuevamente en concordancia con todo lo que hemos hecho atrás. De una manera resumida, podemos decir que este bloque, este componente, nos ayuda a desarrollar las capacidades que nos permiten estructurar nuestra analítica de manera que esté alineada a los objetivos de la organización y que las capacidades que se desarrollen estén alineadas con el resto de las capacidades de gestión de datos que hemos desarrollado. Básicamente, como ven, este frisbee nos permite ensamblar todas las piezas dentro de la organización e ir generando las capacidades que con el paso del tiempo y con el desarrollo de los programas nos permitirán alcanzar un mayor nivel de madurez. Hasta aquí los 8 componentes. Muchas gracias, Cristian, por darnos este primer acercamiento a los componentes del DICAM. Le voy a pedir a Ramón Hernández que nos platique un caso de estudio de cómo podemos empezar a abordar, aplicar esto del DICAM. ¿En qué nos puede servir? Sobre todo, hemos hablado mucho de que puede ayudarnos en la definición de nuestras estrategias. Sin más, adelante, Ramón, para que te escuchemos con este caso interesante que nos vas a... Muchas gracias, Marilu. Yo les estaré presentando un caso de estudio de una organización en América Latina donde ya aplicamos este modelo de evaluación de capacidades de gestión de datos que llamamos DICAM. Primeramente, a nosotros nos encanta el DICAM por el primer componente. El primer componente habla de la estrategia de datos y el caso de negocio. Hay una escena de una película, Alicia en el País de las Maravillas, seguramente muchos de ustedes la hayan visto, donde en una escena está Alicia y frente a sí tiene muchos caminos. Y este gato que desaparecía, que solamente se le veía la sonrisa, estaba en esta escena y Alicia le pregunta, oye gato, ¿qué camino tomo? El gato le contesta a Alicia, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia le dice, no a ningún lugar. Dice, pues entonces toma cualquier camino. Si no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino puede ser bueno. De esta escena, creemos que lo principal que tendrían que hacer las organizaciones es tener claridad, y esa claridad se obtiene a través de la estrategia de datos. Inspirándonos en esa parte del primer componente del DICAM, en esta organización empezamos a trabajar con los temas de estrategia de datos. Y ahí utilizamos un enfoque que desarrolló Marilu, es un marco estratégico para la estrategia de datos, donde trabajamos lo que eran las estrategias de alineación de datos, estrategia de gestión de datos, después una estrategia por cada una de las funciones de la gestión de datos que la organización seleccionó. Esta selección recomendamos que se haga basada en lo que más le duele a la organización o lo que más valor le va a aportar, los temas que guíen qué es lo que nosotros tendríamos que estar trabajando con estas funciones de la gestión de datos, que veía por ahí alguna pregunta, ahora voy a tratar de responderla, que habla sobre preguntas de un modelo de madurez, un marco de referencia como el DIMBOK y algunos enfoques ágiles. Lo que nosotros les sugerimos a las organizaciones fuertemente es que tomen esas 3 fuentes de inspiración que mencionaban en la pregunta. Un modelo de madurez, como es DICAM, un marco de referencia, como es el DIMBOK, de hecho está reflejado aquí en este marco estratégico. Esto que vemos aquí que dice funciones de la gestión de datos
son los componentes de la rueda de Dama. Después usen enfoques modernos del gobierno de datos, como pudieran ser el de gobierno de datos ágil, que tiene por ahí Laura Madsen. Trabajamos en esa estrategia y después nos concentramos únicamente en el componente de gobierno de datos, que es lo que le interesaba a esta organización. Ahí fue donde concentramos y esa estrategia, la estrategia de gobierno de datos, utilizamos el DICAM para desarrollar esa parte de la estrategia. En la siguiente lámina está descrito de forma muy breve lo que hicimos. Tomar este componente 6, les decía, para entrar en profundidad en él y hacer una primera evaluación por capacidades y subcapacidades. Es muy importante, si queremos mejorar, otra frase que hay por ahí, que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, lo primero que necesitamos hacer, si nos vamos a meter en un tema de mejorar las capacidades en gestión de datos de nuestra organización, es entender cuál es el punto A donde estamos nosotros, en dónde estamos actualmente. Y eso lo hicimos al inicio con esta organización y determinamos dónde es que estaban. Identificamos sus fortalezas, porque no es que todo lo estemos haciendo mal en las organizaciones, y encontramos las cosas donde podían mejorar. Después tratamos de entender cuál es el punto B, a dónde es que queremos llevar a nuestra organización. Ya Marilu nos contaba de las diferentes puntuaciones que existen. ¿En qué nivel queríamos dejar a nuestra organización? Utilizamos métricas. Ya les decía, lo que no se mide no se puede mejorar. Tomando las del DICAM, meterlas en esta estrategia de gobierno de datos y trabajamos en un horizonte a 3 años, un corto, mediano y largo plazo. Ya decía Marilu, no es un proyecto, esto no es algo de corto aliento, es algo que necesita la organización comprometerse. Por eso es que el componente 2 del DICAM nos habla del financiamiento. He ahí la importancia de esos dos componentes fundamentales. Creamos esta hoja de ruta y entonces logramos transmitir y crear los consensos en la organización de qué es lo que íbamos a hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero creo que más importante de decir qué es lo que íbamos a hacer, que le quedara claro a la organización qué es lo que no íbamos a hacer. Creo que eso se logró con este ejercicio que hicimos y finalmente planteamos al término del primer año una nueva evaluación para ver que todas las acciones que se estuvieron realizando a lo largo de ese primer año, cómo habían incidido en mejorar la puntuación inicial que nosotros habíamos obtenido. Estas evaluaciones las sugerimos, la primera por percepción, el primer año también por percepción, y se planteó que el segundo año se estaría haciendo por evidencias. Y solamente aquí ya como ejemplo, elementos que podemos mostrar de esa estrategia de gobierno de datos que se realizaron, donde vemos las capacidades y estas capacidades cómo se distribuyen en el corto, mediano y largo plazo. Y abajo un elemento de métricas, entender cuáles son las métricas más relevantes que me van a ir dando la idea de lo bien o lo mal que voy en mi programa o en mi iniciativa de gobierno y gestión de datos. La métrica más importante, por supuesto, es la puntuación, el nivel de madurez que yo obtengo del DICAM, pero no solamente utilizamos esa, sino muchas otras que están aquí mostradas en esta lámina. De manera breve, esto es lo que queríamos compartir con ustedes de este caso de estudio. Espero les sirva de inspiración. Muchas gracias, Ramón. Ojalá que sí, pues les sirva a muchos de ustedes como un punto de inspiración de qué es lo que pueden hacer. Buenos días, gracias por el taller de DICAM. En mi organización justo estamos por iniciar un assessment de data management. ¿Cómo puedo utilizar el DICAM? Existen documentos tipo cuestionarios, gráficos de rombos, donde pueda evaluar la categoría. ¿Cómo lo puedo adquirir? Bueno, la respuesta es sí. Ahorita ya les hablamos de los componentes, de las capacidades, de los niveles. Ya en la práctica lo que uno hace es, después de definir el alcance, como les platicaba yo al principio, tiene uno que ir recorriendo capacidad por capacidad o subcapacidad por subcapacidad, según lo hayamos definido. Y hay una herramienta en donde uno va calificando cada una de las subcapacidades, apoyado de una serie de preguntas para que sea más fácil la reflexión. Cuando se hace a nivel de percepción, lo recomendado es que seleccionen representantes de distintas unidades de la organización para que les ayuden a resolver un cuestionario. Posteriormente, en una sesión tipo taller, se reúne a todos los que hayan respondido y se trata de llegar a un consenso. Finalmente, cuando es por percepción, cada quien habla de cómo ve las capacidades desde su ubicación dentro de la organización. Esa es la percepción, no necesariamente corresponde a la realidad.
La realidad surge cuando hacemos la evaluación por evidencia. ¿Cómo pueden acceder a esto? Fundamentalmente, todas las organizaciones que son miembros del EDM Council, y en la página del EDM Council al final las vamos a ver, pueden ustedes identificar cuáles son las distintas formas de volverse miembro del EDM Council, y todos los miembros tienen acceso inmediato a todos los recursos que ofrece el EDM Council, entre ellos el ICAM. Otra forma es accediendo a alguno de los cursos que también vamos a ver al final, las siguientes fechas, que es otra de las preguntas que alguien nos hace por aquí. ¿Cuáles son las siguientes fechas de capacitación? Los vamos a ver en un momento más. Cuando ustedes toman la capacitación, también tienen acceso al DICAM, el idioma que quieran, ¿no? En inglés, en italiano o en español. Si ya está definida la estrategia de datos en mi organización a nivel global, ¿cómo puede apoyarme el DICAM para operacionarlo, la gestión de datos, en mi región? Y una interesantísima pregunta, pues el tema está en que efectivamente muchas veces hay definiciones a nivel muy global que no necesariamente aterrizan en cada una de las regiones. ¿Qué es lo que nos da DICAM? La posibilidad de conocer qué quiere decir, cómo pasó de mi estrategia a la realidad, cómo lo aterrizo en cada una de las capacidades que tengo que establecer dentro de mi organización, hablando de gestión de datos. El hacer un planteamiento de esta estrategia a nivel regional, como nos comentaba ahorita Ramón, en donde, ¿qué es una estrategia? Pues es simplemente el priorizar el uso de los recursos de manera inteligente para responder a un objetivo de alto nivel dentro de la organización. Es decir, ¿qué le duele a tu región? Tienes que identificarlo. ¿Cuáles son las dolencias? ¿Cuáles son las necesidades? A eso tienes que responder. ¿Qué vas a hacer en el primer año? ¿Qué vas a hacer en el segundo? ¿Y qué vas a hacer en el tercero? Es una forma, al vaciar las capacidades en un planteamiento así, es una forma excelente de poder gestionar las expectativas de tu organización a todos los niveles. A nivel de la dirección, de qué es lo que se tiene que hacer, a nivel de quienes van a participar para saber qué es lo que tienen que hacer en los equipos de trabajo, pero algo fundamentalísimo y un beneficio mayúsculo que tiene el utilizar un modelo de madurez de manera sistemática es en los sectores altamente regulados, como es el sector financiero, el poder responderle a los auditores, el decir, conozco mis debilidades y tengo un plan, y aquí está mi plan de cómo me voy a mover en el tiempo para subsanar esas debilidades que tenemos. Creo que esa sería la recomendación o la mejor forma de utilizar las capacidades de DICAM para poder crear una estrategia a nivel regional que esté completamente alineada a las estrategias que globalmente la corporación esté definiendo. ¿Qué diferencias sustanciales se tienen entre DICAM y otros modelos de medición de madurez de datos como Gartner? Cualquier modelo de madurez que tú adoptes en tu organización seguramente te pueda servir. Los tips que yo te daría es que trates de ver que ese modelo de madurez sea un modelo vivo, que no sea algo que esté tan desactualizado, que veas que se está moviendo, que está avanzando, porque los datos y los retos que tienen las organizaciones respecto a los datos, pues van cambiando y van cambiando de una forma muy acelerada. Entonces, utiliza alguno que esté actualizado. Te podría decir del DICAM, que por ejemplo, DICAM ya ha estado trabajando en el CDMC, Cloud Data Management Capability, ya está poniendo foco en todos los retos que están enfrentando las organizaciones que se quieren ir a la nube. Entonces, selecciona el que sea de tu preferencia, pero ten en cuenta que esté vivo y que va evolucionando. DICAM y DAMA DIMBOK son frameworks diferentes o complementarios. Muchos de ustedes me conocen por mi trabajo en DAMA desde hace 6 años. Y bueno, lo que les puedo decir, alguna vez alguien en la organización donde yo trabajé por 32 años me dijo, Marilu, todos los modelos de referencia tienen que ser fuentes de inspiración para que tú puedas definir una solución para la organización en donde te encuentras. Y yo lo que les puedo decir, conociendo a profundidad ambos modelos, el DICAM y el DIMBOK, que son completamente complementarios como fuentes de inspiración.
y personalmente me han servido como fuentes grandiosas de inspiración para todo lo que he venido haciendo últimamente y lo que seguiré haciendo, tratando de fortalecer y de ayudar a todas las comunidades de profesionales de gestión de datos. Son complementarias porque mientras el DIMBOK nos dice en qué consiste cada una de las disciplinas de la gestión de datos, incluso aborda disciplinas que el DICAM no cubre. El DICAM lo que nos establece es cómo las hago, cómo lo aterrizo, qué es lo que tengo que hacer para poder sentir que realmente y demostrar que tenemos un nivel de madurez en la gestión de datos, sobre todo con el enfoque mucho más orientado al negocio, que es lo que estamos tratando de respaldar, que estamos tratando de apoyar con la gestión de datos, para que al final podamos hacer que los datos hablen. Entonces son completamente complementarios. Entiendo que el modelo de DICAM te permite ver el estatus actual de la organización en gestión de datos. Mi pregunta es, ¿el DICAM te indica cómo tienes que llegar a un nivel superior? ¿Algún plan de ejecución o solo sirve para diagnóstico? La respuesta sería que justo esa es la ventaja de un modelo de madurez. A diferencia de el DIMBOK, que ya lo mencionamos aquí, que está lleno de muchos qués y no están los cómo, el DICAM sí te va diciendo cuál es la ruta que tú debes ir siguiendo y te dice, si tú haces estas cosas, vas a poder tener este nivel. Y si tú haces estas otras cosas y generas estos otros artefactos, vas a poder ir llegando a este nivel. Y sí te va trazando una ruta que te permite dar claridad. De hecho, en el caso de estudio que les mostraba, donde dividimos el corto, mediano y largo plazo, lo que hicimos con las capacidades del DICAM fue distribuirlas a lo largo del tiempo. Entonces te da una idea hacia dónde es que tienes que ir avanzando en tu organización y cómo lo tienes que hacer. Nos resta también comentarles nuestros contactos y presentarnos ahora como SEGDA, Servicios de Estrategia y Gestión de Datos Aplicada, en donde estamos a sus órdenes, Ramón, Cristian y su servidora, en apoyarles para hacer evaluaciones de madurez de gestión de datos y sobre todo para ayudarles en sus organizaciones a definir sus estrategias de datos. Desde un método muy pragmático, ágil y comunicable, es el método PAC que hemos desarrollado, basado en el marco estratégico que ya les presentaba Ramón, inspirados en el valor, en el poder de los Canvas. Hemos desarrollado un método basado en Canvas para generar estrategias, para documentar estrategias de datos a todos niveles de gobierno, de gestión y de cualquiera de las disciplinas de la gestión de datos. Estamos aquí a sus órdenes en SEGDA, ahí están nuestros contactos para que conozcan un poquito más de nosotros, aquellos que no nos habíamos cruzado en el camino en algún momento. Aquí están nuestros datos y contactos. Nos preguntaban de cómo acceder a los recursos de DICAM. Bueno, hay muchos recursos acá. Hay grupos de usuarios. El EDM Council tiene entrenamientos y certificaciones. Ahorita les vamos a poner información sobre ellos. Hay muchos recursos. Entren a la página del EDM Council. Ahí van a tener toda la información de cómo convertirse en miembros y cómo utilizar todos estos recursos. Es fabuloso también el poder participar en los grupos de definición de estos estándares. No solo como utilizar recursos, sino también tener la posibilidad de participar en los grupos que definen lo que se convierte en un momento dado en estándares. Acá están las fechas para los siguientes cursos. Para América, mayo 3 y 4, para allá por Europa, junio 22 y 23, y para Asia Pacífico, abril 27 y 28. Regístrense y participen en estos cursos, vale mucho la pena. El CDO en Data Leaders Global Summit va a ser un evento virtual y están invitados también a registrarse en este evento. Con esto damos fin a nuestro webinar. Gracias a todos y bueno, un placer estar con ustedes en esta ocasión.